Perspectivas de género y educación. Exposición sobre los aspectos relevantes en las perspectivas de género. Autoras Peñuela Ponte, Sandra Carolina, Villamizar Montaño, Yuli Xiomara, Beltrán Peñuela, Gloria Janet, tutor Edwin Cubides, Maestría en Educación, Corporación Universitaria Iberoamericana, noviembre de 2022. Como primera pregunta tenemos cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. La ONU es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrado de la elaboración, la aplicación, la supervisión y aplicación de las políticas en los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. En términos generales, que haya una igualdad de género. En el año 1975 se dio la primera conferencia mundial de la mujer en México. Acá se visibilizó en todas las esferas de opresión, discriminación, subordinación, segregación, maltrato, el papel de la mujer en la labor del hogar y de la reproducción. En el año 1968, el profesor investigador Robert Stoller, especializado en los problemas de identidad sexual, utilizó por primera vez la palabra de género como el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres. En el año 1970, la OEA da su concepto de género como respuesta a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. Desde los tiempos de la prehistoria existen marcadas las diferencias entre hombres y mujeres, no solo físicas, sino de género. Existía una supremacía de un sexo sobre el otro. Las mujeres eran consideradas como acompañantes, como objetos sexuales, responsables de las actividades del hogar. El papel principal era la reproducción. Los hombres tenían el derecho de mandar, eh, ya que ellos defendían su grupo y proporcionaban el alimento mediante la caza. Los primeros homínidos estaban gobernados por un macho dominante. En, en la edad antigua aparece el patriarcado, quiere decir ya el mandato, donde se institucionalizó el dominio del hombre en las mujeres y los niños. Las familias comienzan a acumular bienes, las actividades se dividen y las normas implementadas a los hombres les permiten realizar actividades productivas, las mujeres actividades domésticas. También ya tienen control sobre la mujer. El hombre es el proveedor y se cree pues con poder, con fuerza y agresividad. En la Edad Media, siglo V al siglo XV, la Iglesia juega un papel importante en la construcción de dos figuras fuertes para identificar las mujeres. Eva, creada a partir de la costilla de Adán; María, que representa la virginidad o castidad, la abnegación como esposa y madre. Aparecen las clases sociales, las mujeres nobles, goza de ciertos privilegios y se encarga de la educación de los hijos, de la organización de los empleados en el hogar y de la economía. Las mujeres menos privilegiadas eran usadas como monedas de cambio o sellar diversos pactos. También en esta edad surgieron las brujas. Era apreciación de la iglesia la inclusión de cualquier mujer en este grupo. Sabían anatomía, botánica, sexualidad, amor y reproducción. Eran enviadas a la hoguera según las creencias de la iglesia, ya que se decía que estos conocimientos eran suministrados por el diablo. En la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII aparece el humanista Juan Louis Vives de 1492 a 1540 en su texto sobre la formación de la mujer cristiana.
Ahí nos ofrece una doctrina de la educación femenina. Las mujeres estaban forzadas a ser fértiles, podían ser instruidas, pero no se les permitía enseñar. En la edad contemporánea del siglo XVIII hasta nuestros días, aparece la feminista Olympe de Gouges, escribió en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en el año 1791. Poco a poco se fue logrando que la mujer recibiera los mismos tratos a nivel educativo y laboral. Crear un nuevo contexto de la mujer en la vida pública, logrando verla como una persona laboralmente profesional y no estigmatizada como una simple ama de casa. Se logra participar del voto, participar de cargos públicos y se logra poner fin a la discriminación completamente. Según algunas entrevistas, publicaciones, convenciones, permitieron estrechar mucho más el concepto de género y valorar a la mujer como complemento en la vida cotidiana del hombre. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Aparece acá la feminista contemporánea Flora Tristán, apeló al sentido de justicia universal por ser seres oprimidas y esto no les permitiría nunca tener bienestar universal. Convoca a la Unión Obrera para promover la educación de las mujeres a través de una mejora moral, intelectual y material. En los derechos de la mujer, conforme fueron pasando los años, empezó a surgir la necesidad de dar cumplimiento a los derechos humanos, teniendo en cuenta que en la sociedad existe tanto hombres como mujeres. Las diferentes entrevistas, publicaciones, convenciones permitieron estrechar mucho más el concepto de género y valorar a la mujer en equidad laboral, dirigir una nación, altos cargos públicos, conducir avances tecnológicos. La mujer está capacitada para hacer cualquier tarea, para concluir, para cooperar, para desempeñarse las mujeres en el sector público ejecutando tareas de alta concentración donde desarrolle su potencial cognitivo, su productividad, su empoderamiento para la realización de cada una de las actividades que se proponga realizar. Y la última pregunta, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? La educación es el horizonte para erradicar la desigualdad y conseguir la visión y proyectarnos al cambio, a entender al hombre y la mujer como personas con las mismas capacidades para desarrollar tareas y dar cumplimiento a sus propios objetivos. La igualdad se ha dado mediante resoluciones, declaraciones de organismos internacionales, también mediante tratados, conferencias mundiales de educación y cultura. Este proceso de formación debe iniciar en la familia y fortalecerse en la escuela. Toda la comunidad educativa es la encargada de generar un ambiente de género igualitario que impulse al ser humano al pleno desarrollo. Muchas gracias.